Estamos en Justicieros, un podcast donde vamos a analizar todos los aspectos de la elección judicial. Y como siempre les he dicho, yo estuve en contra de la reforma judicial, yo tenía un amparo en contra de ella, tengo una suspensión vigente. Si se respetan las suspensiones, hoy nada de esto estaría sucediendo, pero a pesar de eso, creo que es importante convencerlos de participar en la elección judicial y de salir a votar por los no tan peores y algunos que también son buenos y sobre todo para evitar que lleguen los que de plano son perfiles delincuenciales. Para hablar en este episodio está con nosotros Javier Martín Reyes, que él es académico de la UNAM, investigador, además tiene un librazo que no he leído, pero me han recomendado mucho, que se llama Ni Tribunal ni Electoral. Claro. Entre otras muchas publicaciones. Entonces, un gusto que estés acá, Javier. No, hombre, al contrario, Miguel, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí. Yo también, ¿no? Digamos, soy y seguiré siendo muy crítico de esta reforma judicial. Yo creo que es una reforma profundamente destructiva que nos va a dejar en un peor estado de cosas. O sea, en cierto sentido, el daño ya está hecho. Pero creo que, como tú bien dices, sí hay una pregunta legítima, ¿no? En el sentido de que, dado que esta reforma ya es la norma vigente, dado que las impugnaciones, ya sea jurídica o políticamente, son inviables, creo que sí hay una pregunta sobre si participar o no participar y después también en qué términos participamos, cómo elegimos a quienes descartamos, en qué cosas hay que enfocarse, ¿no? Claro. A ver, hace unos días me decían, oye, estamos en la etapa más importante ya de esta reforma, que es la campaña. Yo creo que hay un paso antes. Lo más importante no fue la campaña y que se elijan los puestos. Fue que están destituyendo a más de 7,000 funcionarios judiciales, ¿no? Entonces, partimos de ese escenario, pero digamos, es un escenario que ya está dado, ¿no? Entonces, creo que aprovechando tu perfil pues de académico, de investigador, creo que es interesante primero entender esta elección, cómo la plantearías. Por ejemplo, hay quienes dicen, oye, va a ser una elección de Estado, donde un solo poder va a controlar los resultados. Hay otros que dicen, pues no, va a ser una elección de grupos. Hay otros que dicen que es competitiva y que al fin el pueblo va a ser el único que escoja. ¿Tú cómo ves la naturaleza de estas campañas y de esta elección? A ver, yo no creo que vayamos a estar en ninguno de esos dos extremos, ¿no? No va a ser una elección libre, competitiva, incluso de la calidad de las que tenemos en México, que tampoco son perfectas, ¿no? O sea, nuestro sistema electoral tiene muchos problemas relacionados con la equidad en la contienda. Tenemos un problema brutal en las otras elecciones de legislativo y ejecutivo de financiamiento ilegal. O sea, en este país, una cosa es lo que se le reporta a las autoridades y otra cosa muy diferente es todo el dinero ilegal que circula en las elecciones. Ese es un problema. Que hay como paréntesis, Mexicanos contra la Corrupción e Integralidad calculan que por cada peso lícito que se registra hay 18, o sea, el 1800% que no se registra. Totalmente, ¿no? Y digamos, yo te diría, y ahorita vamos a platicar más de las otras elecciones, pero es muy difícil pensar, incluso en una elección presidencial, con una lista nominal ahorita, 99, prácticamente 100 millones, que con 600 millones de pesos tú puedas hacer una campaña competitiva. O sea, gastándote 6 pesos por probable votante, la verdad es que las cuentas no te dan, incluso considerando que sí hay acceso a radio y televisión en términos gratuitos, ¿no? Yo creo que ese estudio de Luis Carlos Ugalde y María Amparo Casar es una primera gran aproximación. Creo que es un estudio que de verdad tendría que prender las alarmas. A muchas personas no les gusta porque dicen, oye, pero es que no lo calcularon bien. Bueno, pues es que también, ¿no? Cuando uno está tratando de medir fenómenos ilícitos que por su propia naturaleza son ocultos o se ocultan, pues es muy difícil. Yo no sé si es 18, yo no sé si es 30, yo no sé si es 10, pero cualquier persona que tenga experiencia en cualquier tipo de campañas locales o federales sabe que hay muchísimo más dinero. Bueno, esos problemas hacen que nuestras elecciones de por sí tengan ya condiciones, de nuevo, de poca equidad en algunos aspectos, de financiamiento ilícito. Estas elecciones, Miguel, van a tener todavía más problemas. ¿Por qué? Porque tenemos reglas que están pésimamente diseñadas. Hay una cosa que es
absurda, ¿no? Si uno lo ve así a bote pronto, y es que está prohibido tanto el financiamiento público como el privado. Y uno diría, pero ¿cómo vas a prohibir el financiamiento en una elección? ¿No? Si para que haya una elección tiene que haber campañas y para que haya campañas tiene que haber financiamiento. Bueno, eso pusieron en la Constitución. En la ley secundaria nada más abrieron una pequeña ventanita, ¿no? De gastos personales, que es básicamente, pues los candidatos que tengan dinero, casi de su cuenta de banco, van a poder utilizar esos fondos. En un primer momento el INE tomó una decisión de locura, ¿no? Imagínate, 220,000 pesos para una campaña nacional. O sea, es decir, en esta elección vamos a elegir a muchos cargos. Dentro de esos cargos hay cargos nacionales, ¿no? Por las que todas y todos podríamos votar. Ese es el caso de ministras y ministros de la Corte, magistradas y magistrados de Sala Superior y también magistradas y magistrados de un órgano importantísimo que es Tribunal de Disciplina Judicial. Y uno diría, ¿cómo va a ser posible que en la campaña presidencial que compite por 100 millones de votos tiene 660 millones de pesos y acá 220,000 pesos? Bueno, ese era absurdo, hubo una impugnación, al final se subió el tope a 1.4. Pero yo te diría, creo que estas van a ser, desgraciadamente, elecciones, ya lo vamos a platicar más adelante, pues no solo vamos a ver muchos despropósitos, ¿no? Y candidatos que creen que con una cancioncita, un jingle o un baile van a lograr convencer a la ciudadanía. Yo creo que honestamente eso no va a ser posible. Creo que lo que vamos a ver es la intervención de muchísimos tipos de intereses que con financiamiento ilegal van a tratar de participar. Entonces yo lo que te diría es, esos problemas que teníamos ya en las elecciones se van a incrementar, ¿no? En esta otra. Y la otra cosa que también hay que decirlo, mira, yo no creo que vaya a ser una elección de Estado por una razón muy sencilla. Yo no creo que Morena y aliados tengan la capacidad y la logística necesaria para poder coordinar, ¿no? En cada sección electoral, en cada distrito electoral, las listas de sus candidatos preferidos. Creo que fue una reforma tan improvisada que incluso que con dos comités pues malos, ¿no? Yo creo que las personas que estaban en esos comités que seleccionaron a quienes van a estar en la boleta fueron muy malos. En particular el del legislativo fue una vergüenza. El del ejecutivo tenía muchísimos perfiles afines a Morena. El del judicial, que era el mejor, al final por unas aberrantes decisiones del Tribunal Electoral tuvo que renunciar y no pudo seguir. Pero yo te diría, en las boletas yo lo que alcanzo a ver, obviamente es una opinión personal, ahí también me interesa mucho saber tú qué piensas. Yo veo tres tipos de candidaturas. Veo algunos pocos candidatos y candidatas buenos, reconocidos, con trayectoria. Yo te diría incluso personas que perfectamente pudieron haber sido ministras, ministros, magistrados o magistrados, ¿no? Antes de la reforma, que a mí me hubiera gustado verles ahí. Hay algo de eso. Hay otros también impresentables. O sea, es decir, que Yasmín Esquivel Moza, una persona que no tenía ni la capacidad ni la independencia para llegar a la corte, que además ya se demostró que muy probablemente plagió tanto su tesis de licenciatura como su doctorado, no solo en la boleta, sino que pueda presidir la corte, a mí me parece francamente inaceptable. Hay de esos candidatas y candidatos también. Y también, y ese sería el problema, Miguel, yo te diría, hay mucha incertidumbre, ¿no? O sea, creo que si las personas que nos están viendo, que nos escuchan, se meten ahorita, nada más a ver las listas, ¿no? De, oye, magistrados, ¿no? De circuito por los que van a votar, ¿no? Juezas y jueces de distrito que van a votar. La verdad es que a veces ni googleando el nombre sabemos quiénes son. En ese contexto, de nueva cuenta, yo estoy completamente de acuerdo contigo en el sentido de que la reforma fue muy mala, ¿no? Que hubiéramos estado mejor sin reforma, sí, sin duda. Pero dado que es una realidad y dado que en esas listas ya se colaron algunas personas que yo creo que sí valen la pena y que a pesar de ese contexto difícil van a llegar a un poder judicial distinto, con un tribunal de disciplina que va a ser una amenaza permanente, incluso calculando todo eso, yo creo que sí vale hacerse la pregunta pues de si conviene o no conviene votar por este tipo de perfiles que se puedan estimar.
los mejores No. dentro de esta situación tan complicada, Sí, ¿no? si quieres, antes de ir a ese punto, también aprovechar para que las personas entiendan qué es lo que se está escogiendo, ¿no? Como ya decíamos, a ver, se destituye a 7,000, a todos los jueces del Todos. país. Sí. Hemos platicado, yo no quería ser exagerado diciendo que era la destitución masiva de jueces más grande de la que se tenga registro. Y por ahí alguien, otro académico, también compañero tuyo, decía, a lo mejor no, pero sí la destitución más grande fuera de una revolución armada, ¿no? O Claro. sea, son las revoluciones armadas, quitan a todos los jueces, pero digamos, en un régimen democrático continuo, como que es algo que sucede por primera vez, pero bueno, el poder judicial en su estructura se mantiene muy similar, ¿no? Sí. ¿Y cuál es la estructura del poder judicial? Bueno, está la Suprema Corte, que es la que resuelve los asuntos más importantes del país y tiene la posibilidad de dar la última palabra sobre cuáles van a ser los criterios, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hay juzgados que se están peleando acerca de si el aborto puede estar protegido por el derecho de las mujeres a decidir libremente, o si en realidad es un delito contra la vida de pues un feto de ciertas semanas, pues la Suprema Corte muchas veces tiene la última palabra en cuál es el criterio que debe prevalecer, ¿no? Entonces, por eso es la importancia de este puesto nacional. Luego tenemos el Tribunal de Disciplina, que ese sí cambia bastante, ¿no? Porque antes administrar la carrera judicial realmente lo que hacía era exámenes escritos, luego una etapa de resolución de casos, luego una oral, para ver si las personas podían acceder a un puesto. O sea, no era cualquier cosa, ¿no? Tenías que pasar varias etapas y además tenías que tener carrera judicial muchas veces para acceder a estos puestos. 5 años por lo menos en un puesto de secretario o en otros, ¿no? Y ahora en lo que se convierte, pues es en una policía, ¿no? Al interior del Poder Judicial, una policía política que va a ver si hay resoluciones que afectan los intereses de el grupo de poder que controla el Tribunal de Disciplina, que pues en este caso posiblemente será Morena, y será la Presidencia de la República y demás. Entonces eso sí cambia mucho y eso también lo van a elegir las personas, ¿no? Entonces, para que tengan bien claro, la Suprema Corte, pues va a establecer los criterios más importantes. El Tribunal de Disciplina va a establecer, ahora sí que una suerte de policía de qué jueces están portando bien y qué no, y quiénes no, y a los que no hasta los puede destituir, sancionar y demás. Y luego están todos los juzgados y tribunales federales, que ahí pues hay algunos que son especializados por materia, otros que no, pero esos es los que más probablemente la gente que, por ejemplo, quienes tenemos la posibilidad de promover un amparo, pues es con quienes nos vamos a encontrar, ¿no? Con quienes elijan en esta elección. Oye, si mañana tenemos un problema que pone en riesgo nuestra libertad, pues nos tocará un juez penal federal, ¿no? De estos que se eligen ahora. O si tenemos un problema laboral, pues también, ¿no? Entonces, digo, nada más aprovecho para hacerle paréntesis de eso es lo que se elige a través de este tipo de elección que tú estabas mencionando ahorita. Sí, a ver, y quizá para quienes nos ven y nos escuchan, lo que habría que enfatizar es que los tribunales son como los hospitales, ¿no? O sea, todas y todos en algún momento de la vida vamos a terminar en una cama de hospital, ¿no? Puede ser más pronto, puede ser después, dependerá de muchos factores. Las personas jóvenes seguramente tardarán mucho más. Quienes ya son un poco mayores tendrán eso mucho más próximo. Pero el día que llegas a un tribunal, pues tú lo que quieres es que te atiendan bien, que el personal esté capacitado, que cuentes con los insumos suficientes, que haya medicinas. Bueno, los tribunales es así. En algún momento de la vida, no sabemos cuándo, vamos a tener algún problema familiar, ¿no? Relacionado con una herencia, relacionado con la custodia o la patria potestad de unos menores, con un divorcio. Vamos a tener algún problema laboral, ¿no? Muchas personas en este país desgraciadamente sufren despidos injustificados, ¿no? Vamos a tener una bronca, ¿no? Con algún ente gubernamental, una licencia que no nos quieren, lo que sea. Esos conflictos que terminan en los tribunales son resueltos o por tribunales locales, ¿no? Sí. En este caso de la Ciudad de México, Estado de México, de Chihuahua, o por jueces federales. Y como tú muy bien dices, en esta elección vamos a elegir
a más de la mitad de todos los jueces federales y también en muchas entidades federativas va a haber elecciones locales. Entonces, ¿a quién estamos escogiendo? Pues a quienes van a decidir sobre nuestro patrimonio, nuestros derechos, sobre nuestros trabajos, sobre si se cumplen o no se cumplen los contratos. Entonces, sí son personas importantísimas en nuestro día a día, aunque quizá de momento no lo alcancemos a ver, ¿no? Claro, que van a impactar en nuestra vida. Oye, entonces, justamente, ¿no? O sea, los abogados son como los doctores. Ahorita no quieres uno, pero en algún momento de tu vida vas a necesitar uno. Más bien los jueces son como los doctores, porque ellos son los que resuelven el problema, ¿no? Veía un meme el otro día que totalmente tiene la razón, que era un cirujano de Sinaloa diciendo, vota por mí, soy el número 16 de la boleta rosa. Y es claro. Pues así como hace el chiste el cirujano, pues así estamos escogiendo a los jueces, ¿no? Entonces, bueno, ya hablábamos, a ver, esta elección no es una elección de Estado, es una elección muy inequitativa, donde va a haber muchas disparidades de recursos, también de grupos políticos, ¿no? O sea, lo que hemos visto en la práctica es que, por ejemplo, se esperaba un esfuerzo conjunto para las 3 ministras y que ellas pudieran ir con todo el apoyo de todos los grupos del régimen. Y lo que estamos viendo es que no, que en realidad hay una competencia interna entre diferentes grupos de poder y que cada una de las ministras y de las candidaturas en general pues intenta alinearse con uno de estos grupos para obtener su apoyo. Y bueno, ya hablamos de, digamos, qué es lo que se elige a partir de ese tipo de elección, ¿no? Entonces, ahora quisiera ir al siguiente punto, que es, oye, tomando en cuenta la importancia de lo que se elige, que son quienes van a fijar los criterios y que a veces hacen leyes, ¿no? Porque la Suprema Corte pues va a definir cómo se interpreta una cosa o incluso si determinada ley puede permanecer vigente o no. Pero digamos, tomando en cuenta esto, ¿qué hacer como ciudadanos? Voy a poner 2 opiniones que me encontré los últimos días. Nosotros hemos estado publicando, ya ves, estos perfiles de los candidatos que tienen algún riesgo aparejado, como relaciones con el crimen organizado y demás. Claro. El senador Ricardo Anaya habló de esas y otras investigaciones que se han hecho en el mismo sentido y él decía, ven, esto demuestra que todo es una farsa y que todas las candidaturas que llegaron están controladas y son un dedazo, aunque no lo veamos, ¿no? Y bueno, yo no estoy de acuerdo con esa postura. Yo no creo que las cosas estén tan controladas, ¿no? Por otro lado, hablaba con gente de Frena y ellos traen una retórica mucho más fuerte de que incluso la elección pasada fue un fraude y que ya no hay que participar en nada de eso y hay que boicotear el país, ¿no? Entonces, y luego están quienes sí están haciendo la lucha. Están los trabajadores judiciales que nunca habían salido a las calles, que ya tienen sus primeros eventos de territorio en Xochimilco, ¿no? Y que también están viviendo dinámicas muy interesantes. Entonces, digamos, hay como todo un ecosistema de opiniones respecto a qué hacer en este escenario. ¿Tú qué piensas sobre ese punto? Mira, a ver, yo y creo que sí vale la pena decirlo, ¿no? O sea, yo creo que decir, por ejemplo, ¿no? Que en la elección de 2024 hubo un fraude electoral es replicar, ¿no? Los discursos más destructivos y dañinos para la democracia, ¿no? Hace unos días, ¿no? El presidente del Senado, ¿no? Noroña, ¿no? Con unos estudiantes a gritos y demás, y les decía, nos hicieron fraude en el 2006 y en el 12 y hasta en el 18, pero como el pueblo salió a votar, entonces, no, perdón. Claro. O sea, de nuevo, tenemos pruebas de equidad en las elecciones. Si nadie puede cuestionar el triunfo de López Obrador en 2018, como tampoco podemos cuestionar el triunfo de Peña Nieto en 2012, aunque irregularidades, claro que. Entonces yo creo que esa retórica no ayuda de entrada porque es mentiroso. O sea, es decir, yo de verdad no creo que aquí vayamos a estar en una condición donde, a pesar de la movilización que sí va a haber del oficialismo, a pesar de la movilización que sí va a haber de las y los gobernadores, sobre todo de Morena, que controlan los recursos, yo lo que alcanzo a ver es unas condiciones de competencia profundamente inequitativas, pero yo también veo margen para que en muchas elecciones
¿no? Especialmente las que no sean de cargos nacionales, sean pocos votos los que hacen la diferencia. Entonces, yo creo que ahí sí vale la pena hacernos la pregunta, ¿no? Oye, si yo conozco, ¿no? Te pongo un ejemplo, ¿no? Un extesista mío, ¿no? De la Flaxo, que hizo una extraordinaria tesis precisamente de la carrera judicial, diciendo tenemos que abrir los concursos para que sea más abierto. Era su propuesta, ¿no? Un abogado litigante, ¿no? O sea, que yo tengo la mejor impresión de él. Digo, no me va a tocar estar en su distrito, no vivo en una alcaldía en la que él va a competir, pero claro, si yo lo tuviera en la boleta diría, pero por supuesto que sí, lo conozco, sé que tiene la capacidad. A mí me hubiera gustado que él hubiese tenido condiciones para entrar a una carrera judicial diferente y que hubiera seguido lo que tú ya decías, ¿no? Que si los exámenes, las entrevistas, las evaluaciones, la defensa oral, por supuesto, para mí ese hubiera sido el mundo ideal. No estamos ni de cerca en el mundo ideal. Yo sí creo, además, Miguel, que no hay que minimizar el proceso de regresión que estamos viviendo en México. Estamos transitando hacia un régimen más autoritario en el sentido estricto de la palabra, es decir, un régimen con menos controles. La reforma judicial, la desaparición de los OCAS va hacia allá. Estamos transitando hacia un régimen más militarizado. Si se aprueba eventualmente la reforma electoral, seguramente hacia un régimen más autocrático. Sabemos que esa es la intención de quienes hoy están en el poder, ¿no? Sabemos cuando revisamos las iniciativas y las reformas que ya se aprobaron que hacia allá vamos, pero ¿a dónde vamos a llegar? ¿Qué tan profunda va a ser la regresión? Es algo que depende de todas y de todos, de cómo se comporten los actores sociales, de hasta dónde permitamos como sociedad, ¿no? Que eso que se había ganado se vaya perdiendo. Por eso yo sí creo que aún haciéndonos cargo de las enormes inequidades, de los enormes problemas que vamos a tener, quizá vale la pena dar esa batalla, sabiendo que es difícil, sabiendo que sí van a movilizar la maquinaria, pero ahí sí yo veo algunas ventanitas de oportunidad, ¿no? Entonces, digamos, yo creo que flaco favor se le haría al oficialismo diciéndole, pues ustedes escojan a quienes se van a quedar, hay que decirlo, en cargos judiciales posiblemente durante las próximas décadas. Tampoco creo que hay que caer, ¿no? En una posición pues muy infantil o muy ingenua de decir, no, hombre, esto va a ser una elección libre y competida. No hay condiciones para que eso sea así, pero sí hay ventanas de oportunidad y yo por eso respeto muchísimo a quien dice yo no voy a participar, ¿no? O sea, es decir, una persona que hizo carrera judicial, que trabajó 20, 30, 40 años, que desarrolló un sentido de pertenencia, porque vaya que en la judicatura sí había como ese orgullo de formar parte del proceso. Yo puedo entender perfectamente una persona que fue destituida aquí, o sea, es que yo no voy a participar, ¿no? O alguien que quería seguir ese camino, o mucha gente que diga, oye, yo no quiero convalidar. Yo esas posiciones, de verdad, las respeto muchísimo, pero también al mismo tiempo sí celebro que hay quien diga, vamos a dar la batalla. Esta es una elección atípica por donde la veamos, ¿no? O sea, es decir, quien hace predicciones, yo la verdad soy pues muy cauto y muy prudente. Yo no me atrevería a hacer, por ejemplo, una predicción de la tasa de participación, ¿no? O sea, ¿qué tanta gente va a salir a votar? O sea, creo que lo único que me queda claro es que va a ser menos del 40% de una elección legislativa intermedia. Pero yo sí creo que va a ser más del 7% de la consulta popular. Claro. ¿Por qué? Porque aquí sí hay cosas que están en juego. Sí. En la consulta popular no nos andábamos jugando nada, ¿no? O sea, esa pregunta que aprobó la Corte y que veíamos ahí en la boleta, en el papel, pues no decía nada. Bueno, pues fue un ejercicio más de movilización de Morena. La revocación de mandato de López Obrador, ya sabíamos cuál era el resultado. La oposición dijo que no iba a participar, fue una demostración de fuerza de Morena. Acá no estamos en eso. Sí. Estamos en una elección donde se van a elegir cargos que van a decidir cosas muy importantes. Entonces yo sí veo enormes incentivos para que los más variados grupos traten de movilizar, ¿no? Entonces, si no sabemos cuál va a ser el nivel de participación,
si no sabemos cuál va a ser la capacidad, tú ya lo decías, del oficialismo, de coordinarse, de ir en bloque, de tener una logística que los lleve a todas y cada una de las diferentes boletas. Bueno, en una de esas terminamos con elecciones de juezas y jueces de distrito o de magistradas y magistrados de circuito, donde quizá hay alguna buena alternativa y donde quizá la diferencia de votos sea pequeña. Bueno, quizá la posibilidad de incidir ahí va a ser más grande. No lo sabemos, pero quizá vale la pena intentar, ¿no? Claro. A ver, me gustaría hacer un repaso de todos los argumentos que pueda haber a favor y en contra para que las personas también tengan como el abanico ahí abierto y digan, oye, pues analizo racionalmente todo esto a ver qué me convence realmente. Entonces, hay muchos argumentos a favor y en contra de participar. Yo lo veo como, a ver, hay una etapa donde, digamos, como ciudadanos vemos cosas que suceden y nos hacemos una opinión luego, ¿no? Como que no podemos evitar hacernos una opinión. Y entonces, en ese nivel de análisis, yo coincidiría con muchas personas, ¿no? Oye, la elección va a ser un fraude, todos los candidatos los pusieron por dedazo, no hay forma de competir, no hay nadie bueno. Pero luego hay, creo que otro segundo nivel de análisis que no es una diferencia entre más listos y más tontos, sino quién le ha dedicado tiempo a ver, pues esta cosa inmensa que es no es un edificio, es un planeta entero. Y bueno, lo ves de lejos y te da una impresión, pero te acercas y dices, ok, este planeta tiene vida y tiene estos tipos de ecosistemas y demás. Y yo creo que la elección judicial es un poco parecido a eso. Para empezar, es bien compleja. Existen muchísimas dinámicas ahí, ¿no? O sea, para llegar a ser ministra, tienes que jugar un tipo de elección, tienes que a lo mejor hacer pactos con algunos grandes grupos. Para ser, por ejemplo, magistrado de un tribunal, de una sala regional del tribunal electoral, pues tienes que convencer a más gobernadores, como que ahí está el juego. Y de repente, como que para ser juez o magistrado, sí hay cierto margen. Está el margen de, oye, hablar con líderes vecinales y a lo mejor logra ser más votado. Mira, así como ese ejemplo que tú ponías, a mí me resulta sorprendente un ejemplo que pues desmitifica muchas cosas de la reforma, ¿no? En el Distrito Judicial 7, que es Álvaro Obregón, Coajimalpa y bueno, no recuerdo cuál otra alcaldía, todos los candidatos a juez penal son personas del Poder Judicial de la Federación. Hay uno que no lo es, pero digamos, tampoco parece ser alguien... En la Magdalena Contreras, no creo que son esos tres. Son esos tres. Tampoco parece ser alguien del oficialismo, ni con un gran perfil, ni nada. Entonces ahí la verdad van a ser personas con pocos recursos los que compitan. No sé qué tan inequitativa va a ser, o más bien yo la vería como una elección muy pobre, en el sentido de muy pocos recursos de todos los candidatos para participar, ¿no? Y eso abre muchos riesgos. Pero bueno, regresando a los argumentos, yo lo veo como un poco como el tema de, oye, ¿qué pasaría si mañana desaparecen a todos los plurinominales? ¿Qué es lo que le da representación a la oposición en el Congreso? Pues dirían entonces los partidos, entonces ya no vamos a competir para diputados porque es inequitativo y es muy difícil conseguir un puesto. Pues no, eso es abandonar las cosas. Pero bueno, no me quiero clavar ya mucho en eso, tal vez sería un poco largo como digamos, diseccionar todos los argumentos. Más bien me gustaría escucharte a ti. ¿Qué piensas ahora ya que inicia la etapa de las campañas sobre, por ejemplo, nuevas dinámicas que están sucediendo con esto, ¿no? Por ejemplo, sí va a haber cosas también positivas, yo creo. Por ejemplo, muchas personas que están en el Poder Judicial se van a sensibilizar de cuáles son los problemas de la gente. A lo mejor es algo pequeño, pero es una cosa positiva, ¿no? Entonces, a lo que voy es, la campaña va a generar muchas cosas. ¿Qué esperarías ver tú en los siguientes meses? Y como ciudadano, digamos, que le interesa participar democráticamente para que las cosas no salgan tan mal, ¿qué es lo que tú harías? No si fueras Javier, ¿no? Si fueras un ciudadano... Sí, a ver, ya yo las preguntas o sea, yo estoy de acuerdo, no creo que hay muchas razones para no ir a votar y ahí están los argumentos de que es convalidar la elección, que va a haber poca información. También hay que decirlo, a nivel federal, ninguna de las personas que están en la boleta presentó un maldito examen para demostrar que saben, ¿no? Entonces, ahí hay muchas incógnitas. Pero a ver, para una persona que está pensando
quizá en ir a votar o que está convencida de que sí va a votar. Yo te diría, creo que lo primero es descartar a los impresentables, ¿no? O sea, hay muchas y muchos candidatos que ya sabemos que no cumplen ni con la independencia, ni con la capacidad, ni con la sensibilidad social para estar en un cargo de este tipo. Y ahí la verdad lo que ustedes están haciendo me parece fantástico, porque es señalar a esos impresentables. Bueno, ahí hay que descartar, ¿no? Y la otra cosa que habría que considerar es si podemos encontrar o no buenos perfiles en la boleta. Yo sé que es muy difícil, ¿no? O sea, porque obviamente, incluso si nos hacemos la pregunta honesta de cuántas y cuántos de nosotros en la última elección, en 2024, nos pusimos a analizar el currículum, trayectoria, escándalos y cosas positivas de todas las personas que estaban en las 6 boletas que cruzamos, la verdad es que la respuesta va a ser que muy pocas, si no es que nadie. En las elecciones regulares tenemos a los partidos políticos, que son instituciones que sirven pues para organizar, para movilizar, pero también sirven como atajos informativos, ¿no? Claro. Como una manera de que rindan cuentas no solo las personas, sino acá no lo vamos a tener. Entonces, yo creo que sí hay que hacer, quien quiera participar, pues una labor bastante más complicada, que es tratar de identificar esos buenos perfiles, las buenas propuestas, las buenas trayectorias, las personas que no. Y eso ni modo, pues va a ser muchísimo más costoso que en otro momento. Pero si no hacemos ese ejercicio de castigar a los impresentables y de tratar de premiar a las mejores candidaturas, pues entonces no va a funcionar esto. La buena noticia es que las encuestas más serias lo que nos dicen es que la gente, cuando le pones una boleta con esos nombres que no conoce, básicamente la tacha como si fuera un melate, ¿no? Entonces, al final de cuentas eso, pues, sí. ¿Qué números? Pues el de 248 candidatos, 253 que habrá en la Ciudad de México, ¿no? No, por ejemplo, pues así, hay un ligero sesgo. Imagínate nada más lo irracional que puede ser esto hacia quienes están en las primeras posiciones de la boleta. O sea, si te apellidas Aceves, tienes más probabilidad de ser seleccionado que si eres Cepeda, nada más porque estás hasta arriba. Bueno, pero eso lo que nos quiere decir es que en algunas elecciones, por lo menos, puede haber un voto que se distribuya muy uniformemente en las candidaturas. En un contexto así, entonces ahí sí hace mucho sentido tratar de decir, mira, de estos que tienen una probabilidad muy parecida de llegar, estas personas son las buenas. Tratemos, o las mejores, o las menos peores, como las queramos ver, tratemos de seleccionarlo. Pero de nuevo, eso va a implicar más tiempo, más recursos para las personas votantes, pero ni hablar, eso es lo único. ¿Por qué? Porque no vamos a tener partidos políticos, no vamos a tener las manos, o sea, tenemos muy pocas fuentes de información que nos digan quiénes son que representan o que no han hecho. Entonces, pues ni modo, va a tocar hacer eso, ¿no? Que además, nuestro voto pesa muchísimo en esta elección, pesa más que en ninguna otra. Porque en las demás se divide entre una cantidad de millones de mexicanos. En esta, para puestos de juez o magistrado, pues tienes que, oye, si participa entre el 10 y el 20% del padrón, pues van a votar entre 60,000 y 120,000, 140,000 personas, ¿no? Como tú dices, la gente vota al azar. Entonces, a veces, si hay un candidato que logra convencer a 1,000 personas en este periodo, que además, oye, habla con los líderes de la colonia, ¿no? Con los líderes de los mercados, ni siquiera con los partidos políticos, o sea, realmente encontrar a los líderes sociales y pues empatizar con ellos. Mira, hay una candidata que acaba de ir a Xochimilco y ella es güerita, de Chihuahua, y la gente le dijo, oye, creo que eres extranjera, ¿no? O sea, es decir, era un perfil que en principio podría haber encontrado barreras para hablar con las personas, pero se dio cuenta que le abrieron las puertas, que le contaron sus necesidades, que le platicaron que incluso el problema de gran parte de las personas ahí era que no sabían leer o escribir, cuando les empezó a explicar cómo hacer esto, ¿no?
Y entonces a mí me parece brillante la manera que manejó esto. La candidata es esta Alejandra Loya, que dijo, oye, pues a ver, mi trabajo como juzgadora es que se respeten y garanticen los derechos humanos de todas las personas. Y leer y escribir es un derecho humano. Entonces voy a ver cómo resuelvo que estas personas tengan al menos unas clases para que tengan el mínimo de eso, ¿no? Y hay quien le dice, oye, pues sí, pero tú como candidata, como jueza, pues a mí me vale madre si das clase de primaria o de kinder o de secundaria, ¿no? No te quiero para eso. Pero a mí me parece que este elemento que mete la campaña territorial en la experiencia personal de los juzgadores, de acercarse a las personas, pues es algo, digamos, algo que a mí me ha parecido muy interesante, que yo no esperaba ver muchas cosas buenas. Y es uno de esos destellitos pequeños, ¿no? Pero si quieres, dime qué piensas y si podemos ir llegando a una conclusión. No, mira, yo quizá, nada más para comentar lo que dices, yo creo que no solo en el Poder Judicial, sino en la profesión jurídica, nos hace falta en México y en muchas otras partes superar esa visión formalista del derecho, donde pensamos que el derecho es leer en abstracto la Constitución, las leyes, los códigos, los reglamentos, la jurisprudencia, sin hacernos cargo que las normas se aplican en contextos y sobre todo que el derecho es una herramienta para resolver problemas sociales. A mí me hubiera encantado, ¿no? Que esa transformación de la educación jurídica, de la profesión jurídica y de la judicatura hacia un derecho más pragmático, más cercano, que entienda mejor las necesidades, se hubiera dado de otra manera. Eso lo digo con toda claridad. Pero sí puedo ver tu punto de que muy probablemente quienes hoy están en campaña por primera vez estén teniendo contacto con personas con las que nunca habían hablado, que estén viendo problemas que quizá nunca se habían imaginado y que quizá eso pueda tener un efecto positivo también en la manera en la que se acerquen al derecho. Creo que es un punto interesante, ¿no? El que mencionas. Claro, pues muchas gracias, Javier, por la plática. A ver, quería que estuvieras aquí. Yo te dije, necesitamos un argumento de autoridad, porque hay mucha gente todavía. No, pero aquí ninguna autoridad. No, nada más bueno, la que dé el diálogo y los argumentos. Pero hoy el académico, mañana el ministro en retiro, y así poco a poco los vamos convenciendo. Ahí me verán todavía en la UNAM si todo sale bien. No, me refiero a otras pláticas que tenemos. Ya, sí. No. Pero bueno, hay algunas ideas de cuál es la lógica de esta elección. No es una elección de Estado. Yo creo que la gente que realmente la ha estudiado se ha dado cuenta de eso. Es una elección muy inequitativa. Es una elección donde cambia la naturaleza de nuestra democracia y tenemos que, pues, otra vez, nadar en ese ecosistema, porque si no, el ecosistema va a avanzar para un lado que, pues, será un solo grupo quien defina lo que sucede, ¿no? Y hay ahí unos pequeños margencitos donde podemos entrar los ciudadanos, es decir, donde el voto informado, no acarreado, no movilizado, sino de quien quiere poner su granito de arena con ir en la mañana ese día a votar, puede hacer la diferencia. Entonces, muchas gracias, Javier. No, al contrario, un gustazo estar acá. Y pues sí, va a ser una elección profundamente inequitativa, pero posiblemente con algunas ventanas de oportunidad que vale la pena considerar, ¿no? Yo así lo pondría. Bueno, esto fue Justicieros. Nos vemos la siguiente semana.